Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea el Todopoderoso. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. ¿Otra vez? Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan de mi corazón lo rindo hoy por seguirte a ti. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí, Señor. Gracias, Príncipe. Padre Todopoderoso, que esta canción se vuelva una realidad de nuestras vidas. Señor, que sea una verdad que podamos vivir y experimentar. Padre Todopoderoso, prepara nuestros corazones para que en este día podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Háblanos, instrúyenos y danos la gracia, Señor, para poder experimentar, para poder disfrutar, para poder vivir tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu justicia. Tú eres el mensaje. Danos esa palabra que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La vida de fe debe ser una vida de equilibrio. Y por eso vamos a platicar cómo la fe es un fruto, pero también es un don. En una época de mi vida fue una maravilla entender que Jesús había pagado por mí y no solo había perdonado mis pecados con su sacrificio al hacerse maldición, nos da la oportunidad de nosotros ser benditos y experimentar su bendición. Y entonces en esa época era una intensidad por querer pedir para que la bendición de Dios llegara a mi vida. Y pedía en la mañana, pedía en la tarde, pedía en la noche y ataba al diablo y lo reprendía y ataba al saltón y al pulgón, al revoltón, a la langosta. Y era quizás mi canción favorita en ese tiempo: al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. Y estaba desequilibrado, enfocando mi vida
en obtener quizás lo que quería, lo que necesitaba, y empecé a sentir un sinsabor, donde dije, esto no debe de ser así. Yo siento que me estoy enfocando más en el diablo y en las bendiciones que en Jesucristo. Y entonces dije, no, la cosa no es así. Dios nos ha dado la fe y Él quiere que la utilicemos, sí, para recibir sus bendiciones, pero para muchas cosas más. Y no solo estar enfocado en pedir. Vamos a aprender que la vida de fe no es un evento, no es una actividad, es un estilo de vida. No es un asunto de oro hoy y mañana y se me olvidó y vuelvo a orar y no es algo así. Debe de ser algo parte de nuestra vida. Debemos aprender a vivir ese equilibrio. La fe no es una varita mágica para hacer aparecer lo que quiero y lo que necesito. Claro, yo entiendo cuando tú debes $20,000, cuando no tienes para comer, cuando se está destruyendo quizás tu matrimonio o hay un hijo que está descarriado y a uno le hablan de la fe y al que cree todo le es posible. Uno quisiera que al día siguiente, si yo debo $20,000, bueno, por lo menos que aparezcan 18,500. Y uno quiere ya, ¿verdad? Y cuando uno le enseñan los diezmos, que se abren las ventanas de los cielos, uno ya da su dólar y ya casi está así esperando la bendición. Pues ya te di, llevo 15 días que diezmo y ofrendo. Y entonces, ¿me entienden? A veces queremos que las cosas sean ya, rapidísimo. Y no es así. Debes aprender a entender que la fe no es tronando, lloviendo. Es más, sembrar, esperar, regar, llorar, trabajar, cuidar. Y uno cuando oye algo así, pero es la verdad. Si el maligno te hace creer que es tronando, lloviendo y soplar y hacer botellas, te vas a decepcionar y te vas a apartar del camino. Pero no es así. Pero si tienes entendimiento, si conoces, yo quiero que mires la fe. ¿Cuántos de aquí conocen a Mateo? ¿Sí? Ya llevo 3 besos. Y eso es un milagro en Mateo. Pero ya llevo 3 contaditos, se los llevo. Pensemos en Mateo, pensemos en Sammy. Y miremos la fe como enseñarles a vivir. ¿Sí? Así que imagínense, ahí está Mateo, diferentes edades, ahí está Sammy. Y ustedes, confiese la palabra, Sammy, confiese la palabra. Y toda la vida es confiese, reclame, reprenda. ¿No sienten ustedes que está un poco raro? Cuando lo que necesitan es aprender a comer, aprender a dormir, aprender a bañarse. Muchos todavía tienen que aprender eso. Y aprender muchas cosas, tienen que estudiar. Y son tantas cosas. Así que cuando pienses en la fe, no pienses en algo de ya, no, sino de un estilo de vida. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie para hacer nuestra confesión en el nombre de Jesús. Hija, yo creo que mejor te voy a ir diciendo, ¿verdad? Gracias. Paraditos, fuertes. ¿Estamos listos? Bueno, leamos nuestra confesión para el día de hoy. Pertenezco a Jesucristo, viviré para amarle y complacerle. Soy luz del mundo y sal de la tierra.
Por su gracia caminaré en su luz de la palabra de Dios que comprenda. Viviré para hacer la voluntad de Dios. He rendido mi vida al Señor. Soy guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que tengo y todo lo que soy lo usaré para su gloria y alabanza. Aleluya. Dale aplausos al Señor. Bendito, bendito Jesús. Vamos a hacer una diferencia entre la fe como don y la fe como fruto. La fe como fruto es un carácter que se va desarrollando. La fe como don es una herramienta que Dios da de manera instantánea y momentánea. La fe como fruto, que es la fe que tú necesitas para recibir respuesta a tus oraciones, no es la fe que Dios da así. No, eso es diferente. La fe que te va a hacer recibir respuesta a tus oraciones es la fe que crece, la fe que madura. De hecho, el significado de la palabra fe para el fruto es fidelidad. Así que crecer en la fe es crecer en fidelidad, es crecer en todas las áreas de tu vida, crecer como hijo, como discípulo, como amigo, crecer en todas las áreas, mientras que el don de la fe es una impartición instantánea para que hagas cosas sobrenaturales. El don de la fe está relacionada con milagros, está relacionada con muchas obras poderosas en Dios. Para indicarte un poco lo que es el don de la fe, quiero ponerte un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones donde casi que tenemos accidentes de tránsito y Dios nos ha librado? Una vez iba para Guatemala y cuando vamos por la carretera, un anciano se atravesó. Yo creí que lo iba a matar. Cuando metí el pie del vehículo, el vehículo patinó milagrosamente, no lo tocó, pero casi que lo miramos en la ventana. Y Dios nos libró. Caímos en una cuneta. Hermano, yo estaba blanco, me palpitaba el corazón. Dios nos libró, pero yo estaba recontrafligido. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Pero en otra oportunidad yo iba a predicar camino a Armenia y pues no iba tan despacio, tampoco a gran velocidad, pero en ese momento se atraviesa un perro. Yo sabía que si trataba de frenar, ¿verdad? Chocaba. No te lo puedo explicar. Vino una fuerza sobrenatural sobre mí que me hizo agarrar el timón firme y ni pispileé, y en el momento de impacto solo se movió el timón así. Fue una cosa rapidísima y yo me quedé maravillado. Cómo en ese momento se me había dado una poderosa dosis de confianza. Hay gente que Dios la ha mandado a resucitar muertos y a hacer cosas maravillosas, pero Dios le da esa habilidad. Es como que en ese momento confías de manera poderosa, pero solo haces lo que Dios te manda y de ahí se quita. Así que no nos vamos a enfocar en el don de la fe, pero sí nos vamos a enfocar ahora en el fruto de la fe, para que se desarrolle, para que crezca. Pero vas a tener que hacer ejercicio. Amén. Porque no va a ser de la noche a la mañana. Siguiente, por favor. Voy a enseñarte algo que creo que no sabías tú acerca del grano de mostaza. El grano de mostaza sirve para hacer fresco. Ya, ¿verdad que no lo sabías? Un día, tan lindas las hermanas, ¿verdad? Tan lindas las hermanas. Ponemos el del grano de mostaza. Me mandan al mercado. Pues yo soy niño de que nunca iba al mercado. Ya les he contado que me gustaba mucho ir porque me decían mi amorcito. Y según yo solo a mí me decían.
Me decepcioné un poco cuando vi que a todo el mundo le decían así. Entonces me mandaron a comprar chan. Pues yo no sabía ni comer el chan. Así que me dijeron, es una semillita chiquita, chiquita. ¿Y saben qué agarré? Mostaza. Y a la hora de las horas de hacer el fresco decían, ¿y por qué no sube este chan? No era chan, era semilla de mostaza. Ahí conocí la semilla de mostaza. Miren el tamaño, qué chiquita es. Pero dice la Biblia, y es bien interesante, que el Señor dijo que la palabra de Dios, la fe, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mira el tamaño, mira el dedo y mira la semillita. Pero después que sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ya está. Y quítale la pantalla. Ok, gracias. Entonces, ¿eso qué significa? Yo al principio pensaba, bueno, que porque si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y échate en el mar. Y si no dudares, será hecho. Y no saben cuántas veces di la orden y nada. En el nombre de Jesús y nada. ¿No les pasó a ustedes eso? Y uno, si tuviera fe, hermano, uno quiere convencerse a uno mismo, ¿verdad? Yo pensaba, bueno, si tengo la fe como un tamaño de mostaza tan chiquita, y Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante dice que yo tengo una medida de fe, y una medida de fe más grande que una semilla de mostaza, así que no, hombre, ya tengo toda la fe que necesito para mover montañas. Y a mí no se me movieron las montañas. Pero un día escuché que la semilla de mostaza, y cuando habla de la fe, lo que está diciendo es que la fe debe de crecer y debe de ejercitarse y debe de desarrollarse para llegar a ser un arbusto grande. Y eso me pareció muy interesante, muy bonito. Así que la fe es como ese grano que debes de sembrar y debes de hacerlo crecer para que pueda dar fruto. Por eso tú necesitas entregarte a estudiar la palabra, necesitas entregarte a orar y hacer muchas cosas, porque la fe necesita crecer. Debes de visualizarte una vida de fe desde niño hasta adulto. Y piensa en Sammy, piensa en Mateo. A un niño hay que enseñarle a comer. Muchas personas no crecen porque ni siquiera han comido la leche espiritual de la palabra de Dios. Si yo les pregunto aquí a muchos, ¿y ustedes ya bebieron la leche de Dios? Sí, ¿cuál es? Ajá. ¿Cuál es la leche de Dios? ¿Cuál es esa leche que necesitas beber? Bueno, la Biblia dice que son los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero muchos no tienen idea de la leche y quieren crecer, pero no toman leche. Después de tomar la leche van a necesitar comer carne y necesitan profundizar en las palabras de Dios. Entonces es como un niño, hay que enseñarle a caminar. Al principio los niños, ¿verdad? No pueden caminar, se caen, los agarran. En el cristianismo, la vida de fe es aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y debes aprender a caminar de acuerdo a lo que Dios te va enseñando, de acuerdo a la revelación. Miren, qué terrible es querer obedecer lo que Dios le ha dicho a otros y no me ha dicho a mí, y que las personas quieren que yo haga lo que Dios les ha dicho a ellos, pero Dios no me lo ha revelado a mí. En esta caminata de fe debes caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te diga a ti, y tienes que aprender a escucharlo y aprender a caminar en la palabra de Dios. Ay, me acuerdo cuando Eleazar estaba chiquito y entonces íbamos a comer pupusas. Debido a que no se dicen malas palabras predicando, no lo voy a decir.
Pero cuando íbamos a comer pupusas, vamos a comer pupusas, sí, dijo, vamos a comer P, y puso otras letras ahí. Y cuando dijo la palabrota, yo, ¿cómo le quitamos esa palabra? Se imagina que un salvadoreño desde bebé está diciendo, vamos a comer ta, ta. Y yo, uy, no puede ser. Entonces ese día cambiamos de esa palabra de pupusas y le pusimos pipas. Entonces digo, pipas, pipas. Y el niño entendió, pipas, vamos a comer pipas. Digo, gracias, vamos a comer pipas. En el cristianismo hay que aprender a hablar. Tienes que aprender a hablar en fe. ¿Cuántos cristianos oigo todavía que no han aprendido a hablar en fe? Me duele la cabeza, me duele el corazón. Y me siento mal, me siento morir. La muerte. Y no pueden aprender a decir la palabra de Dios, ¿verdad? En lugar de hablar la palabra y confesar las promesas, ¿verdad? Y citar la Biblia. Como me encanta que los niños se aprendan el Salmo 23, el 91 y cantos lindos, de versos lindos desde el principio. Pues hay que aprender a hablar. Hermano, piensa en Mateo y en Sammy. ¿Verdad que no importa que estudien? No, que la mamá lo ame, que lo abrace, que le dé besos todos los días. No importa que ni coma ni estudie. ¿Qué creen? ¿Qué clase de muchacho va a ser? Por favor, compárate tú en tu crecimiento. ¿Tú estás comiendo saludablemente? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Te imaginas un niño que diga, mamá, he decidido no estudiar? Y no solo, quiero decirte algo, he decidido no trabajar. Así que yo estoy aquí en esta tierra, y piensen en los niños, ¿verdad? Para que me des de comer, para que me des vestido, y yo no voy a hacer nada. ¿Y cuál va a ser la profesión? Haraganote. ¿Les gusta? Vámonos al plano espiritual. ¿Y tú estás comiendo? ¿Estás estudiando? ¿Te estás preparando para trabajar en el reino? ¿Te estás preparando para servir? Y uno, cuando lo mira así, uno pensaba en la fe solo en orar por la casa, orar por lo que necesito. Pero ¿y qué pasó con todos los deseos de Dios? Dios quiere que seas luz del mundo, Dios quiere que seas sal de la tierra, que seas un buen esposo. Hermano, Dios quiere que utilices la fe para que llegues a ser todo lo que Dios quiere que seas y para que puedas hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Un buen esposo, un buen marido, un discípulo, un siervo. Yo recuerdo, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes etapas en la vida. Y una de las etapas que va a llegar el momento que comprendas es que estás aquí para ser de bendición para otros y debes trabajar para el reino de Dios. Llegó el momento donde, por causa del llamamiento del Señor, pues Dios me dijo que dejara de trabajar, ¿verdad? Como ingeniero. Y entonces, pues me quedé sin iglesia. No había iglesia, no había lugar para predicar, no había provisión. Y yo estaba orando y Señor, y cómo funciona este asunto. Pero de repente un día el Señor habló a mi corazón y me dijo que Él pagaba por obra. Y yo entendí algo. Si tú trabajas en el reino de Dios, orando, predicando, enseñando, Él te va a pagar. Pero a veces pareciera ser que todo eso como que lo dejamos de lado, ¿verdad? Y como que no le damos importancia. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que le pidas a Dios que el Señor te regale una vida de fe donde puedas crecer en todas las áreas y utilices estos 4 elementos para meterlos como parte de tu vida, pero que no sean una actividad, sino que sea parte de un estilo de vida donde Dios te vaya enseñando y pelees esta batalla de la fe de tal forma
que en todo lo que vas creciendo, estas 4 actividades sean parte natural de tu vida. Y la manera de hacerlo natural, porque vamos a pelear la batalla de la fe, orando. Cuando Dios te enseñe que debes de amar, debes orar. Cuando Dios te enseñe que debes dejar el pecado, debes orar. Debes aprender a alabar y bendecir su nombre y no murmurar. Debes aprender a confesar la palabra. Pero para que se haga de una manera natural, esta es la estrategia que te quiero presentar el día de hoy. Y es muy sencilla. Para que puedas vivir la fe, debe de ser natural. Y lo que Dios hizo es que Abraham aprendiera de manera natural la fe por la cual él estaba creyendo y por la cual él estaba pensando. Y Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. ¿Ustedes creen que hay un día donde Abraham no miraba las estrellas? Yo creo que era difícil que no hubiera día donde no miraba las estrellas. Yo creo que era difícil que no mirara alguna de estas 3 cosas para poder recordarse de las promesas de Dios. Entonces, lo que yo te quiero invitar ahora es que en la batalla que estás librando, para que no sea un asunto, voy a confesar a las 3 de la tarde, la batalla que estás librando, las oraciones que estás pidiendo, la batalla que estás realizando, busques áreas en lo natural para que cuando lo mires te recuerdes. Y ahí, ya sea que ores, ya sea que alabes al Señor, ya sea que llames a las cosas que no son como que si fuesen, pídele a Dios que el Espíritu Santo te revele de manera particular qué orar, qué platicar con Dios. Quitémonos la idea de que platicar con Dios tienen que ser oraciones muy largas. Con esto que te estoy compartiendo es librar la batalla de la fe de manera sencilla y práctica, donde hagas pequeñas frases. A mí me bendijo mucho cuando me enseñaron a hacer el devocional, y me dijo que la oración no debería tardarse más de 1 minuto. Y yo decía, ¿y qué es lo que voy a pedir? Y al final casi que solo era: Padre, bendice este devocional y ayúdame a entender tu palabra en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pero esa costumbre se volvió: qué lindo eso, dame sabiduría, dame gracia, dame entendimiento. Y entonces se volvió una práctica diaria. ¿Cuántos de aquí, bueno, a lo mejor no, los que se lavan los dientes en la mañana? Si yo me lavo los dientes, ¿qué sucedería si yo al lavar los dientes le dijera: Señor, quita toda palabra ociosa que salga de mi boca? ¿Qué pasaría si al bañarme le digo: Señor, límpiame con tu palabra de todo ídolo, de toda inmundicia? Dios no te ha hecho una máquina. No se trata de confesar, no, se trata de involucrar en lo que haces, en lo que estás viviendo. ¿Cuándo creen ustedes que David habló las palabras de fe en contra de Goliat? Fue hasta que el gigante se levantó y provocó a los escuadrones de Israel. Entonces, ¿cuándo crees tú que no debes de confesar los síntomas, y en lugar de confesar los síntomas, confesar lo que la palabra de Dios dice? En el momento que aparece Goliat, en el momento en que aparece el dolor, cuando viene un síntoma, cuando viene un dolor, ese es el instante en que debes tú, ¿verdad?, contraatacar y decir: gracias, Señor, porque por tu llaga yo he sido sanado.
cuando vienen los síntomas, cuando vienen los problemas, en el momento en que la cosa está terrible y pareciera que no vas a salir adelante, ese es el momento donde bendito sea Jehová Dios Todopoderoso, porque todas las cosas están en tus manos y me llevas de victoria en victoria. Debes utilizar lo que te rodea para clamar aquello que estás pidiendo. ¿Estás creyendo por dinero? ¿Estás creyendo por una cantidad de dinero? ¿Qué pasaría si cada vez que te llegara una moneda o un billete le dices al Señor: Señor, te doy gracias por la cantidad? La idea que te estoy tratando de comunicar es que introduzcas en tu vida diaria el pelear la batalla de la fe en las 4 cosas anteriores. Que aprendas a confesar, a llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Que aprendas a declarar la palabra de Dios, pero de manera normal y natural. Dios quiere hacerte un vencedor. Y Dios quiere trabajar en ti tantas áreas, pero Él necesita trabajar el carácter para que la bendición no te destruya. Hubo una época donde estábamos ayudando mucho, bueno, no mucho, pero estábamos ayudando a centros de rehabilitación, y entonces venía gente y nos mandaba donaciones. Y llegó un momento donde yo tenía en mi sala, estaba lleno de pasta de dientes y lleno de cepillo de dientes, era una montaña porque no tenía bodegas. Y llegaron los niños y cuando vieron las pastas de dientes: ¿puedo agarrar uno, papá? ¿Quién nos miraba? Nadie. Pero no eran para nosotros. Hay que trabajar para que cuando Dios te dé la bendición, tú la puedas pasar a otros. Nos llegaron galones de aceite y como teníamos las cuentas, de repente faltaban galones de aceite en la iglesia. Y yo: ¿qué pasó con estos galones de aceite? Y a saber ni cómo, milagrosamente estaban escondidos bajo ropa. Fíjese. Y eso en la iglesia del Señor. Para Dios contestarte tus oraciones, primero debe prepararte para que no te destruya la bendición. No es solo un asunto de darte dinero. No es solo un asunto de incrementarte el salario. No es un asunto de darte la casa que estás esperando. Porque si no puedes manejar la casa, ¿para qué la vas a utilizar? Cuando recibas esa persona que le pidió a Dios el camión rojo que quería, Dios se lo dio y nunca más llegó a la iglesia porque andaba haciendo viajes todos los domingos. Entonces, por favor, mira la fe como un estilo de vida que necesitamos aprender, y que el Señor te guíe a incorporar todas esas cosas por las cuales estás pidiendo. ¿Me ayudan, por favor, los músicos? Incorporarlas a tu vida y decirle: bueno, Señor, vamos a pelear la batalla de la fe, pero quiero que se hagan 4 hábitos permanentes. Ayúdame a orar. Que cuando hay un problema, en ese momento, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a salir adelante, ¿verdad? Cuando les pase algo lindo, en ese momento: Señor, gracias por ser tan bueno, ¿verdad? Y meter en mi vida de tal manera que pase orando durante todo el día, y no necesariamente cerrando los ojos, no necesariamente, no, que se vuelva natural. Miren lo que dice la Biblia, cómo hay que orar.
Dice la Biblia que hay que orar sin cesar, sin desmayar, constantemente, en todo tiempo, en el espíritu, en el entendimiento, velando y orando por todos los santos, por todos los que están en eminencia, con toda deprecación y súplica. Así que dije, bueno, vamos a orar siempre. Y yo iba caminando y de repente me quedó un poste acá y por poco me golpeo. Dije yo, no puede ser ese tipo de oración en el entendimiento. Cuando voy caminando me voy a cruzar la calle. Entonces Dios me enseñó a orar en el espíritu. ¿Me entienden? O sea, tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Que Dios te revele cuando oras en el espíritu, al caminar, qué sé yo, en la alabanza. Pídele al Todopoderoso identificar. Y aquí yo quiero que te acuerdes de ping pong. ¿Alguien ha jugado ping pong? Ok. ¿Alguien ha jugado algún deporte de raqueta? Tenis, ping pong, lo que sea. Juega ping pong. ¿Cuándo se le pega la pelota? ¿Cuándo? Cuando te la tiran, Uno, ¿verdad que no está solito así solo? Se siente raro. No, tiene que tener que le están tirando la pelota y uno le pega. Identifica las situaciones donde se acerca la amargura, donde se acerca la queja, donde se acerca la murmuración. Identifica esos momentos donde eres impulsado a que digas cosas incorrectas y aprovecha en ese momento donde, en lugar de decir qué desgracia, qué barbaridad, estoy enojado, estoy molesto, aprovecha en ese momento de bendito sea Señor, eres bueno, y juega ping pong. En lugar de reaccionar incorrectamente, bendice el nombre del Señor. Dile que te enseñe. Confiesa la palabra de Dios. Hermano, esto solo puede ser una revelación divina. Un religioso puede hacer muchas actividades y programarlas, y puede decidir a las 3 de la tarde: voy a decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Y puede decir a las 9 de la noche, voy a decir, Jesús me ama. Pero un religioso no tiene esa relación con Dios. La diferencia entre un religioso y alguien que tiene una relación con Dios es que los religiosos hacen muchas actividades, pero no tienen una comunión con el Señor, no platican. Diferente es si tú aprendes a ver todas las cosas que te rodean y aprendes a comunicarte con Dios de acuerdo a lo que miras. Qué diferente es que tú mires una luz y le digas, Señor, yo quiero ser luz del mundo. Qué diferente es que tú mires un colegio y le digas, Señor, yo quiero ser un discípulo, un estudiante de tu palabra. Mira, cosas sencillas. Y cuando tú empieces a hacer todo eso, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y por último, la cuarta que debes meter es llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Cuando tú le pides y crees que es la voluntad de Dios, confiesa que eres sabio, que tienes inteligencia, que ya tienes la provisión que Dios te ha dado, que eres un mejor padre, que tienes el amor para amar a los demás. Cuando todo se está derrumbando, cuando todas las cosas no funcionan bien, el diablo quiere que tú pronuncies cosas incorrectas, porque él sabe que a través de tus palabras vas a recibir lo que estás diciendo y lo que crees. Si haces un estilo de vida de ya no quejarte, de orar lo que aprendes, de vivir alabándote, vas a ir creciendo. Tomas tiempo para estudiar la palabra, tomas tiempo para prepararte y sigues creciendo y pasan los años, te vas a volver fuerte y fuerte, y entonces vas a pedir y vas a seguir pidiendo y vas a seguir hablando, y te vas a dar cuenta que de repente ese pequeña semillita ha crecido y está grande, y vas a recibir el fruto que tanto deseas.
pero no de la noche a la mañana, sino a través de mucha lucha y esfuerzo. Yo sé que la fe es un don, pero viene por oír la palabra y oírla y oírla y hablarla y confesarla, y hay que estar dando gracias y estar haciendo tantas actividades, pero eso va a seguir creciendo y entonces vamos a obtener el resultado. Vamos a cantar un canto y luego vamos a hacer nuestro altar. Como aquella mujer con el flujo, presionaré, presionaré. Como el ciego que paciente esperó, presionaré, presionaré. Y de pronto un toque del cielo, Jesús vino y me tocó. Y de pronto un toque del cielo, Jesús vino y me libró. Como aquella mujer con el flujo, presionaré, presionaré. Como el ciego que paciente esperó, presionaré, presionaré. Y de pronto un toque del cielo, Jesús vino y me libró. Y de pronto un toque del cielo, Jesús vino y me libró. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti porque hemos entendido que la fe nos ha sido dada para agradarte. El Evangelio es aprender a vivir para ti, pero también tú quieres bendecirnos. Danos el equilibrio, Señor, para estar enfocados en ti y aprender a pelear la batalla de la fe en nuestro diario vivir, Señor. Que tú nos permitas, como Abraham, poder ver tus promesas y ser motivados por lo que vemos, por lo que estamos orando en nuestro diario vivir. Que encontremos, Señor, cómo pelear la batalla en las mañanas, al levantarnos, al caminar, en el trabajo. Que sea de manera natural para que no se nos olvide, pero que sobre todo que comprendamos que debemos de vivir una vida en equilibrio, en donde se desarrolle nuestra fidelidad hacia ti, en donde podamos obedecer cada palabra que tú nos revelas y cada palabra que nos enseñas. Ayúdanos a pedirte también, no solo por cosas materiales, sino por amarte, por conocerte, por servirte. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Desarrolla el fruto de la fidelidad, de la fe en nosotros, para que podamos crecer en amarte, en buscarte, en honrarte y también recibir todo lo que necesitamos, queremos o deseamos, que no nos aparte de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar otro canto
Y en este canto quisiera que escuches la letra y que te tomes un tiempo para tú hablarle a Dios de acuerdo a lo que el Señor te habló. Es como que hagas una pequeña oración, un pequeño altar, y que utilices la alabanza de fondo, tal vez para que te ayude a pedir o a platicar con Dios según el mensaje que has escuchado. Y aquellos que tengan la necesidad de recibir una palabra del Señor, cuando se esté cantando el canto, puedes pararte y van a llegar los siervos a profetizarte y a darte una palabra que bendiga tu vida. Nunca, nunca me rendí. Nunca, nunca me rendiré. Nunca, nunca me rendiré. Hasta que Jesús caminaré con Él. Nunca, nunca me rendiré. Nunca, nunca me mis días Dios ha contado, me hizo para andar con Él, mas busqué tesoros vanos y olvidé supremo bien. Mas mi esperanza es mi Redentor, que aún al caer su